Bienvenidos amigos a una versión más de Diálogos del Siglo XX. Como de costumbre, cada sábado con un invitado o una invitada especial. En esta ocasión tenemos a un gran amigo, deportista de mucho tiempo en la República Dominicana, un hombre que ha representado a la patria en diversos eventos internacionales y nacionales, y un amigo con el cual compartí en la dirigencia deportiva nacional, don Aldo Lechor. Bienvenido. Muchas gracias, Agustín. Un placer para mí estar aquí en este programa Diálogos del Siglo XX, muy interesante. Me complace muchísimo que me hayas invitado y de formar parte de este, vamos a decir, experimento social que tú estás implementando para retrotraer vivencias del siglo XX, así mismo, en el cual hemos tenido la mayor participación dentro de lo que se llama el proyecto Vida. Vida, correcto. Como bien tú sabes, Aldo, hay muchos jóvenes que apenas llegan a 30 años, si tomamos en cuenta que la generación del siglo XXI arrancó en el 1990, ahora hasta llegar al 2022 lo que pueden tener son 30 años, 28, 32 años algunos. Entonces esa generación se está recién formando como seres humanos y como personas adultas para asumir compromisos de mayor envergadura. Entonces es pertinente que la generación del siglo XX, que ha vivido bastante, es una generación inclusive dual, es una generación que tiene vivencias del siglo XX y vivencias del siglo XXI. Exactamente. De modo que tiene una... Importante ambas, o sea, las dos fundamentales. Las dos. Las dos fundamentales. Tiene una responsabilidad, entiendo yo, la generación del siglo XX, muy grande frente a la generación del siglo XXI y frente al país en transmitir experiencias y vivencias que tú, yo y otros hemos compartido. Así es, así es. Y eso que tú dices es muy interesante porque yo tengo un hijo precisamente, el único varón, que nació precisamente en la década del 90, en el 95, inicio del 96. Y tengo la vivencia como de padre a hijo, pero también lo observo, lo estudio, lo escudriño y veo cuáles son sus intereses, cuáles son sus aspiraciones. Y por ahí me voy dando cuenta como de esa actitud generacional, de esa camada, vamos a decirlo así. Sí, es bastante amplia y es una generación que capta rápido. Sí. Y es una generación que yo creo que permanentemente está buscando información sobre sus antecedentes, sobre su pasado, sus cosas. Pero si no la busca, hay que tratar de dársela, porque nosotros somos un país que no trabaja bien con las generaciones anteriores, con la historia. Entonces hay que dar a conocer más, porque la historia no es solamente lo que aparece en los libros y las historias de nuestra fundación como república y eso, sino todo. Fíjate que de los años 60 para acá la historia casi no se escribe, o sea, prácticamente. Sí. O sea, como que la historia, yo me acuerdo, por lo menos yo en el colegio, la historia terminaba con Trujillo, ya, así con mismo muerte de Trujillo. Y ya, y a partir de ahí, lo que tú vivieras, o eso. Y yo creo que, casi honesto, siéndote honesto, no creo que haya progresado mucho en ese sentido. O sea, que lo que es dar a conocer de los 60 y los finales del siglo XX. Sí. Dicen algunos historiadores, Aldo, y algunas personas también, sin ser historiadores, sociólogos, antropólogos y alguna gente, analista político, que todavía como que hay cierta reticencia entre ese grupo de personas que vivió esa etapa de los 60, 50, que fue una etapa tormentosa y final de la dictadura trujillista, y como que no quieren ellos encontrarse, verse en el espejo de haber sido protagonistas de muchos hechos. Correcto. Y yo entiendo que no, yo entiendo que llegó un momento ya en que esa generación o el grupo generacional que todavía está con vida, perteneciente a la mitad del siglo XX dominicano y mundial, pero sobre todo el siglo XX dominicano, con nosotros. Yo creo que debe confesarse, debe decir cosas que pueden o no afectarles en un momento dado, pero que la historia dominicana necesita que se cuente. Yo pienso que sí, no, y hay gente que se han ido y no han dejado escrito nada que debió haber sido interesante. Correcto. Los casos de Zacarías de la Cruz, de Inver Barrera, etcétera, todavía no se sabe si se dejaron escritas, no sabemos. No. Dicen que Inver Barrera sí, que una sobrina estaba
dándole forma a ese legado mediante un libro, pero no sé si en qué momento irá a salir y será publicado, etcétera. Pero eso es un ejemplo, o sea, lo que estamos hablando. Yo vi una memoria, no que la dejó escrita Pupo Román, sino que la escribió su hija, sí, que no estaba muy adulta, pero parece que investigando algunos datos. Y con algunos recuerdos y eso, tú sabes. Escribió un libro, está bien amplia esa producción bibliográfica. Y el presidente que se nombró dentro de la revolución, Molina Ureña, él dejó una obra biográfica escrita para que el ingeniero, creo que es Payat, la publicara y se publicó. Yo tengo un ejemplar de ese libro, él narrando situaciones que vivió dentro del contexto de la revolución y antes de la revolución. ¿Recuerdas tú y otros receptores del programa que Molina Ureña fue presidente transitorio por 2 días prácticamente dentro del conflicto de la revolución? Fue muy turbulento ese tiempo. Muy difícil. Yo tengo recuerdos someros porque yo tenía 9 años en ese tiempo, pero he tratado de leer las historias de mi papá, que en paz descanse, mi mamá, etcétera, y uno va preguntando. Pero es lo que te digo, o sea, por ejemplo, con el caso de esta generación, ellos a veces les falta quizá la sed de saber, de aprender, de oír, de escuchar. Tengo amigos que se han dedicado, que no son historiadores, pero se han dedicado a escribir y a escudriñar. Y a escudriñar y a hacer historia y a hacer inclusive estudios profundos y charlas. Mi odontólogo, por ejemplo, el doctor Joubert, se ha convertido en un excelente historiador. Qué bueno. Excelente. Y necesitamos personas así. Sí, que le ha picado la curiosidad. Eso que estamos aquí hoy tratando de desmenuzar, así hablar, él ya le ha picado ese, vamos a decir, esa inquietud y la está haciendo. Es un personaje importante para nosotros invitarlo o cualquier otro espacio. No, ahí tú tendrías temas también inacabables, ¿me entiendes? Cualquier otro programa que también desee esbozar un poco lo que ha sido las vivencias de nosotros durante el siglo XX. También otro empresario, Juan Carlos Estefan, se ha dedicado a la historia, también a estudiar la historia. Tiene ya programas, trabaja creo que con Alicia Ortega, creo que tiene una sección dentro de su programa, da clases en Barna, que es una escuela de posgrado. Magnífica. Él enseña historia a los profesionales que están haciendo maestrías y doctorados ahí adentro, en el posgrado. O sea, que son gente que no fueron historiadores como base, pero se han cultivado muy bien. Son profesionales, muy acabados, y han hecho eso como una labor, yo diría que casi social, altruista dedicándose a eso, pero excelente, muy bueno. Muy bien. Es un ejemplo que te doy como de gente que está dejando legado ya. Gente del siglo XX que están dejando, creando la inquietud de que la gente oiga, escuche, aprenda y tenga la inquietud de saber qué pasó en sus antecedentes familiares, porque a veces te gusta saber de dónde tú vienes. Así es. De qué época tú vienes, qué se formó, qué se fraguó antes de tu nacer. Claro. Por eso te decía, te iba ahora a preguntar, a indagar un poco sobre tu entorno familiar, porque yo viví, como mucha gente de la generación mía, la presencia tuya dominante en el Palacio de los Deportes, y una generación entre lo que estaba Fran Fras, ahí estaba Vinicio Muñoz, ahí estaba también Hugo Cabrera, Kenny Jones, Eduardo, o sea, una generación inmensa de atletas extraordinarios. No digo yo, lo y dice que crearon todo el mundo, un precedente, que hicieron como un cambio de 180 grados, vamos a decir así. Yo no recuerdo algo radical. Yo no recuerdo, por ejemplo, haber escuchado de ustedes un momento difícil en la calle, de que ustedes fueron a un lugar público y crearon una situación difícil. Cuando digo ustedes, digo tu generación completa. Claro, no. O que mismo. Ustedes fueron a un campo o fueron fuera del país y cometieron un error. Yo no recuerdo nada. Y ahí había muchachos, como bien tú sabes, que no todos procedían de sectores, ¿verdad? De buen nivel educativo o de una condición económica muy favorable. San Lázaro, por ejemplo, era un barrio común y corriente. Villa Duarte también, Los Minas también. Correcto. Villa Consuelo, Villa Agrícola también. De Cristo Rey habían atletas en la selección y en el torneo superior. Pero yo no recuerdo como un caso extraordinario de que un atleta hizo un escándalo de esa generación que traspasara los ambientes normales de la conducta humana. Porque la mayoría tenían valores del hogar, valores familiares inculcados en el hogar. No se lo dejaban a la escuela.
Eso es así. La academia es muy buena y te da cultura, te da conocimiento, te da sabiduría, pero... Y te lo certifica. Exacto, y te lo ponen en un diploma. Pero Sí. los valores y la educación doméstica y eso es tan importante como esos títulos. Entonces, a pesar de la diferencia quizá del espectro social, económico, etcétera, en las casas en ese tiempo del siglo XX, final, segunda mitad, los valores primaban en la educación de los muchachos, de los hijos, tú sabes. Y por eso tú no escuchaste quizás mucho escándalo. Ninguno. Eran ejemplos, ustedes, claro, y siguen siendo ejemplos. Eran gente que tenía su mamá o su papá o los dos, etcétera, que ya tú sabes, le metían ahí. Este es el orden. Ahí, tú sabes. Este es el orden. Claro. Y nadie osaba, ¿verdad? Exactamente. Contradecir al viejo ni a la vieja. En la época que hasta con una mirada te hacían reaccionar o te hacían comportar. Ni siquiera hablando, con una mirada y un gesto. Aldo, tus compañeros de equipo, luego la gente dice, bueno, pero ¿de qué van a vivir estos muchachos? Y entonces ustedes se estaban preparando en las universidades del país. Sí. Tú, Fran Prat, casi todos. Ese es un ejemplo también importante, casi todos ustedes. Y yo viví también en cierta forma esa experiencia. Yo me iba a dirigir un equipo de Villa Duarte a Guachupita o a Los Minas o iba a Mejoramiento Social. Y yo me llevaba los cuadernos, las mascotas y demás y me iba a la universidad después a las 6 de la tarde o a las 5. Podía perder una materia, pero no toda la clase de ese día. Porque yo entendía que yo no iba a vivir permanentemente de ser entrenador de baloncesto o dirigente de una entidad. Y ustedes hicieron su carrera cada uno. Claro que sí. Yo nunca pensé que iba a vivir del deporte, ni muchísimo menos. No se me ocurría. Tan así es que en estos días Chacón hasta me lo recordó o lo escribió en un sitio de que lo que pasa es que Aldo se retiró demasiado joven. Ajá. Y cuando yo miro hacia atrás digo, pero es verdad. Yo con 27 años ya abandoné la selección y el baloncesto. Yo todo el baloncesto. Wow. 10 años jugando y 27 años de edad. Y ahí me gradué obviamente de la universidad, presenté mi tesis. Yo recuerdo que ya yo había terminado el pensum. Estaba preparando tesis y mi última participación en la selección fueron unos Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, en San Juan. Ajá. Centro Básquet. Un centro básquet. Que hicimos muy buen papel. Le ganamos a Cuba por primera vez. Desde el 1944 hasta el 1978. No se le había ganado a Cuba. Y le ganamos en ese torneo. Sí. Ya tú sabes, Cuba con aquel equipo. Bueno. Legendario. Entonces yo estaba presentando tesis. Yo me fui a Puerto Rico con mi tesis. Oye, pero es un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tenía que leerla, empaparme, porque la iba a presentar y había que sostener una tesis delante de un jurado. Sí. No es como ahora que te ponen... Un monográfico. Que a veces lo hacen entre tres estudiantes. 3. No, eso no tiene madre. Imagínate tú, yo tenía que sostener esa tesis delante de un jurado de 3 ingenieros eminentes de este país. En la universidad. No, eso no se ve, Aldo, eso no se ve. En medio de una participación mía en un torneo internacional. Torneo tan importante como Centro Básquet. Sí, exigente físicamente. O sea que yo estaba en las dos cosas. Yo estaba jugando y estaba con mi parte académica ahí. Pero llegó el momento que dije, bueno, ya me gradué, ahora yo tengo que tirar para adelante. Exacto. Empezar a trabajar. Y como hablamos ahorita, o sea, como que el deporte no me amarraba en el sentido económico para nada, porque... Y mira que ya nosotros empezamos a hacer pininos, a cobrar unas dietas, cositas, tú sabes. Sí. Los equipos daban algo. Porque la selección lo que daba era una dieta para... ¿Para qué? No te estoy hablando de la selección, te estoy hablando del equipo mío, el NACO, que fue el único equipo que yo jugué prácticamente. Entonces no, ni siquiera eso pesó. Yo decidí abandonar ya, no abandonar, sino retirarme y seguir trabajando, trabajar ya. Aldo, ¿tiene mucho trabajo actualmente o desde que te graduaste tenía mucho trabajo? Desde que yo me gradué. Muy buenos amigos que también te confían obras, amigos de la misma universidad. Correcto, amigos y clientes que he ido consiguiendo durante 30 años de carrera ya que tengo, que siempre me llaman, me invitan a licitaciones privadas. Me las gano, las pierdo, pero siempre hay una continuidad. Correcto. O sea, yo nunca me he visto, gracias a Dios, hasta ahora, en 30 años, sin trabajo prácticamente. Quizás un periodo breve de menos de un año, tú sabes, que no haya un trabajo en la oficina, pero
Y todavía hoy en día estoy muy arrollado con ese, porque tengo varios frentes al mismo tiempo que han entrado. Porque, ¿sabes una cosa? A pesar de toda la queja que yo oigo de este país, en mi sector, que es el sector construcción, que es donde se puede verse el espejo de la reacción económica. Exacto, de la nación. En un momento determinado. Yo veo que hay una agresiva actividad ahora mismo, y de inversiones, de empresas que están creciendo, de gente que está haciendo proyectos. Y lo que te digo, tú oyes mucho pesimismo muchas veces en las redes, en los medios, pero se está haciendo. Pero yo veo que no, porque aquí, ¿qué pasa con nosotros dominicanos? Que a nosotros no nos gusta mucho ser empleados, ¿no? Aquí no, a nosotros nos gusta ser emprendedores. Así es. Eso es verdad. Y en otros países tú no ves eso. En otros países tú ves que la gente se conforma con su trabajo de 9 a 5, 9 a 6, 8 a 5. Y no aspira a más nada, y por ahí hace sus reclamaciones, no sé qué cosa. Pero el dominicano no, el dominicano lo primero que piensa en el negocio, en emprender, emprender. Y independizarse, ser una persona que no tenga auto, sí, correctamente, y progresar en ese sentido. Yo he visto eso, y he comentado con algunos amigos también, de que este país, después del 78, como que adquirió un poco de cuando se abrió la economía, como que la economía se abrió, porque en verdad, mira otro asunto del siglo XX. Exactamente. Había unas... Somos adultos, soy adulto, tengo que ser autogestionario. Exactamente. Sí. Pero, como dices tú, en los años 70, 80, la economía aquí era bastante cerrada. Sí. Y estaba en manos. Y era el gobierno, todos queríamos trabajar en el gobierno, exactamente. En el Estado. Y no teníamos otra opción. No había otra opción. No había otra opción, aparentemente. No, porque para tú llegar en una empresa privada, tú tenías que tener una cuña, una relación, etcétera. Sí. Pero en el gobierno, más o menos, tú con los partidos políticos, llegaban, perdían, ganaban, etcétera, tú lo lograbas. Sí. Entonces, yo digo que las boutiques, la creación de las boutiques, de mucha gente que venía, dominicanos de fuera, con 2 pesos, y se establecía en su casa, hacía inclusive una remodelación de la casa, subía 2 o 3 pisos, ponía una tienda debajo, o ponía un colmado, o otro negocio, un salón de belleza. Entonces, la economía dominicana se ha diversificado en un nivel de producción sumamente amplio, dinámico, en donde el pueblo no está esperando. Mucha gente del pueblo, no vamos a decir que el pueblo completo, pero mucha gente del pueblo dice, yo no puedo esperar a que alguien me consiga un empleo de 30, 20 mil, 15 mil pesos para yo mantener mi familia. No. Yo mejor me independizo con lo que tengo, pongo mi negocio, mi tienda, o pongo mi colmado, y produzco entonces 50, 60 mil pesos que me dan para mi familia, y puedo guardar hasta 10. Correcto. Y también otro punto importante de esa época, que también yo lo relaciono con el baloncesto, porque ¿qué pasa? Conocí, por ejemplo, Estados Unidos, Nueva York, vamos a decir, la ciudad de Nueva York, en el 70, después de todos esos fanáticos que tuvimos, muchos emigraron fuera de este país. Muchos. Sí, mira, ese dato es bueno, ese dato bueno que tú estás dando, no jugadores, fanáticos. No, fanáticos. Pero ¿por qué te lo digo? Porque cuando he ido allá, hace un tiempo, había mucha gente que me conocía. Sí, perfectamente. En la calle, donde hay muchos dominicanos, obviamente. Sí. Y todos me decían que yo iba al Palacio de los Deportes, a vocearte, que sé cuál. Óyeme, yo diría que de esa época se fueron muchas. Yo diría que un 80%. Sí, sin exagerar. Sin exagerar. No, te lo creo así mismo. Sí, y han hecho vida y han venido a producir. Sí, mira, Aldo, yo viví una experiencia, porque tú, como tú dijiste, te retiraste después que fuiste directivo de Abadina, te distanciaste un poco más y asumiste la construcción, yo creo que como tu estandarte de vida. Yo viví la experiencia en Abadina, estando en Abadina, después porque asumimos la franquicia de Calero Villa Duarte, dentro del torneo superior. Correcto. Y venían todos los años a ese torneo de baloncesto superior, 10, 20, 30, 40 muchachos y muchachas a ver ese torneo,
que apartaban ese dinero de ese boleto aéreo y algo más para venir a ver el torneo, disfrutar Increíble. con todo el mundo. Y, ¿cómo te va, fulano? ¿Y cómo estamos, fulano? ¿Y dónde tú estás? No, yo estoy en Nueva York, y tú en Miami, y tú en Puerto Rico. Porque se quedó esa efervescencia de compartir con su gente, Sí. y sacaban, te digo, las vacaciones Sí. y ese dinero para estar compartiendo ahí. Pero esa gente siempre Increíble. se planificó para generar un capital allá, ir guardando un capital. Sí. Aparte de lo que mandaban aquí frecuentemente, que lo siguen mandando y con crece muchísimo. Claro. Porque alguien dijo por ahí que el mejor gobernador del Banco Central es el dominicano ausente. Sí, es verdad, es verdad. Dicen eso y yo te lo creo. Sí, ¿verdad? yo lo creo también. Es un sostenimiento tremendo de la economía. Aldo, eso es Una un lluvia de dólares. un renglón de la economía dominicana Sí. que yo creo que ningún gobierno ha valorado en su justa Claro dimensión. que sí. Yo Cuando creo digo esto, no es que no haya tomado en cuenta ese dinero, lo toman muy en cuenta, ese volumen Claro. de dinero en dólares. Claro. Pero no han devuelto a ese grupo de gente que vive fuera del país el esfuerzo que hacen, Aldo, mandando divisas para No, y acá. entonces estamos hablando de dominicanos que nunca se han desconectado totalmente de su patria, de su Sí, patria. sus ambientes, su Su familia. ambiente. Y su aspiración es algún día volver. Así mismo es. Y entonces lo ese dicen. capital que pudieron reunir en esos retiros, lo invierten aquí. Correctamente. Y entonces sí. eso es de las cosas que impulsan la economía. Bueno, yo te voy a interrumpir, Aldo, para que nosotros escuchemos una música. Yo sé que a ti te va a agradar un poco de jazz Sí. dominicano. Claro. Y entonces volvemos en breve para seguir este diálogo. Excelente. Perfecto. Bueno, Aldo, después de escuchar esa pieza musical de los jazzistas dominicanos, es importante que nosotros, Sandy Gabriel, por cierto, Ajá. que nosotros continuemos Puerto este Plata. diálogo. De Puerto Plata, Sí. de tu pueblo. Sí. Prácticamente es tu pueblo, aunque tú no naciste ya, en Exacto. Puerto Plata. Yo soy un capitaleño que nació. Yo soy un puertoplateño que nació en la capital. Ah, ya, fue a la inversa. Por accidente. Mira, Aldo, la gente te veía en el Palacio de Deportes, en los medios de comunicación, y decía, bueno, pero que este personaje no es de aquí. Y si es de aquí, tiene una descendencia muy directa de alemanes, de ingleses, de franceses. Sí. Entonces, ¿quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿De dónde procede Aldo Lecho? Mira, eso es muy interesante porque en el baloncesto, previo a mi entrada al baloncesto ya, hubo un precedente de dos alemanes que entrenaban con Félix Aguasanta en el Colegio Loyola, donde yo entré, donde yo estudié. Oh, ya. Lo que pasa es que ellos no llegaron a descollar ya en el baloncesto que es posterior a los Juegos Centroamericanos del 74. Sí. Ellos se quedaron anterior en el Ensanche La Fe y en el Loyola, que eran dos alemanes, Dieter y Gerhard Schmidt, alemanes, hijos de alemanes. En el caso mío, mi abuelo fue migrante alemán, vino aquí al país en los años 30, y se estableció en San Pedro de Macorís. Y allá puso una compañía de venta de tractores agrícolas que trabajaban en los cañaverales, sobre todo, porque tú sabes que eso era lo que era San Pedro, los llanos, todo eso por ahí era pura caña. No, y San Pedro era la provincia Era la provincia pujante pujante de del esa país, época claro. industrial, donde Sí. estaban todas las grandes empresas Sí, sí, sí. de este país. Ese puerto, Ese puerto fue sí, una cosa vital. Entonces mi abuelo, obviamente en los años 20 Alemania estaba en una depresión económica, muchos salieron, Sí. entre ellos él, su hermano, mi tío abuelo, se estableció en Puerto Príncipe, en Haití.
y mi abuelo aquí en San Pedro. O sea, que tomaron la isla completa. Sí, Haití. los dos lados. Los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá se casa con mi mamá, que es también tiene sangre alemana. Ajá, pero era dominicana, nació aquí. Dominicana de Puerto Plata. Ya. Pero ligada. Porque también que sucede que Puerto Plata, al igual que San Pedro de Macorís, era un puerto de entrada. Los dos, creo que los puertos más grandes, yo activos, diría que eran eso. Más activos. Donde había más intercambio. Y sí. Puerto Plata tenía mucho intercambio con Alemania. Mucho. Sí. De hecho, mis dos abuelos, que después se casaron, se conocieron allá, en Alemania. Ajá. Siendo dominicanos, se conocieron allá. Siendo dominicanos. Oye, sí, ay, eso está buena, la historia está buena. En Frankfurt. Ya. Y entre ellos, yo recuerdo, yo muchachito, ellos hablaban alemán entre ellos. ¿Ves? Para cuando no querían que nadie se metiera en sus conversaciones, sí. Hablaban alemán. Sí. Así que, entonces, esa mezcla de mi papá y mi mamá, teniendo ambos sangre alemana, por diferentes vías, desembocó en mí. Ya. Y me hizo con esta fisonomía sí. y este apellido. Y entonces de ahí vengo, pero con, vamos a decir, origen puertoplateño, básicamente, porque me concentré más con esa parte materna, porque mi abuelo paterno luego se fue a Colombia. Ajá. Después que hizo los negocios aquí, se mudó a Colombia. Y sí. Yo no lo conocí, de hecho, a mi abuelo paterno, no lo llegué a conocer, no tuve el gusto. Entonces por eso me desarrollé más con la familia de Puerto Plata, de Puerto Plata, a pesar de que mi abuela paterna vivía aquí en la zona colonial, en la Padre Villina, esquina 19 de marzo. Oh, ya, y yo me pasé mucha parte de la infancia ahí con ella, en la zona. ¿De Chepa no jugaste con San Lázaro? De Chepa. O Ciudad Nueva. O Ciudad Nueva, que la cancha de Ciudad Nueva, exacto. Sí, era muy atractiva. Exactamente. Pero de ahí es que viene, el apellido viene por eso, por un origen por mi abuelo paterno. Entonces, ¿te pasabas algunas vacaciones allí en Puerto Plata con los primos, con los hermanos? Sí, entonces tú sabes que Tú sabes que eso se ha perdido, Aldo. Ahora lo que la gente piensa es irse una semana o 15 días o 3 días a un resort. Correcto. Pero eso de irse de vacaciones, yo me iba a Baní, donde una tía también que tenía en Baní, y no una vez. Un hermano mío, Frank Cortés, y yo nos fuimos... Yo diría que 6 o 7 veces, a pasarnos yo mes y medio. O sea, el colegio empezaba las vacaciones y al otro día yo estaba saliendo para allá. Es una huevo para allá. Imagínate, una vacación en aquella época era de junio a septiembre. Sí, 3 meses. 3 meses. Sí. Y esos 3 meses yo me lo pasaba prácticamente allá. Ya, en esa época. En ese ambiente, ¿cómo tú lo veías ahí? Porque es bueno que la generación del siglo XXI conozca, Aldo, esa vivencia de tú visitar la familia y ese entorno también de playa. No, a mí me encantó, yo añoro eso, porque por ejemplo, yo no me tenía una tía, hermana de mi mamá, pero estaban mis abuelos, eran vecinos, mi tía vivía en una casa, mis abuelos en la casa de al lado, eran terrenos súper amplios, fincas prácticamente, llenas de frutales, habían hasta cañada con agua, o sea que tú te podías bañar, había mi bisabuelo había construido como un balneario. Sí, uno le decía una rigola o algo, y agua represada, para uno disfrutar de esos. Óyeme, nosotros jugábamos, tú sabes que a los niños les encantaba jugar a los soldados, ¿verdad? A la guerra, pero nosotros hacíamos trinchera de verdad, nosotros agarríamos pico y pala de verdad, y hacíamos una zanja que nos podíamos meter ahí adentro. ¡Wow! O sea, te estoy hablando de una infancia bien trabajada. Bien vivida. Bien vivida. Qué bueno, qué bueno. Yo te digo que yo viví también esa etapa. Y uno, pues cazaba animales y pajaritos, sobre todo pajaritos. Tumbaba mangos, tumbaba limoncillos. Mi tío tenía una finca, nosotros ordeñábamos vacas, todo eso. O sea, yo viví todas esas cosas. Una experiencia. Y le quedé con un amor grande a la naturaleza, precisamente por esa vivencia que tuve. Yo subí a la Loma Isabel de Torres, donde está el Cristo también. Ahora. Me encantaba. Antes del teleférico. Yo subí también allá. Cuando era una fortaleza ahí que Trujillo hizo. Exacto, sí. Aldo, has tenido en carpeta varias obras. Hay una obra importante para ti, para mí y para todo el país, que es el Museo del Deporte. Sí. Es bueno que tú des algunos detalles sobre esa construcción y también tu opinión, porque está cerrado hace mucho tiempo. Yo no quiero entrar en contradicciones con nadie que quiere otro uso con el Museo del Deporte, pero sí decir que es una obra importante y que tiene 12 años cerrada. Ahí sí. Precisamente, mira, el Museo del Deporte no es solamente el Museo del Deporte, eso es un complejo, eso se ideó como un complejo con una con la idea
Siguiente. Ahí hay 3 obras que conforman ese complejo, que es el pabellón de esgrima, Correcto. el auditorio del pabellón de la fama Sí. y el Museo del Deporte Dominicano. Sí. Y es como una trayectoria de un atleta glorioso donde practica su deporte de alta competencia, que lo Sí. llena, vamos a decir, de fama y de gloria, que Sí. sería la esgrima, simbólicamente la esgrima en este caso. ¿Por qué la esgrima? Ese fue el deporte que practicó Juan Pablo Duarte. Ya. Y Sí. eso fue un elemento Concebido. clave para elegir ese deporte que estuviera ahí, porque fue Juan Pablo Duarte practicante de esa disciplina. Ya. Entonces, esas 3 obras están unidas por un camino y esa es la trayectoria de un atleta que llega a ser consagrado, practica Sí. su deporte, es exaltado en el pabellón, esas 2 obras están activas y luego Pasa la inmortalidad. pasa la inmortalidad en el museo, En el museo, con sí. sus memorabilia, Lauros. sus lauros, si tiene alguna elemento, una ropa que vaya Zapatilla, sido medalla. una zapatilla, un uniforme, etcétera, una medalla, Un bate, una gorra. fotografía, Fotografía. videos. Sí, impresiones. Exacto. Revistas. Entonces, esa es la idea, que sea algo integrado. Correcto, Entonces, ¿qué pasa? correcto. El museo se quedó estancado Ujú. porque nosotros nosotros construimos la estructura, o sea, qué es lo que está hecho. Ya ahí está hecho el edificio y tiene la climatización, tiene básicamente todo. Sí, muy bien. ¿Listo para qué? Para hacer el trabajo museográfico. Claro, habilitarlo. ¿Qué es un trabajo museográfico? Bueno, hay que hacer un guión, porque los museos llevan un guión, por donde Sí. tú vas a dirigir la gente, que tú vas a exhibir, cómo lo vas a exhibir, un Claro. diseño, que Sí, todo eso sí. lo hacen personas Sí, expertas. sí hay en gente eso. experta para eso. Y eso es lo que está faltando. Correcto. Simplemente. Que cuesta un dinero, Cuesta un dinero. Cuesta un dinero que el Ministerio de Estado de Deportes puede aportar. El gobierno central puede aportar. En estos 12 O años gente- lo pudo haber hecho. Exacto. O una unión público-privada con... Porque yo siempre decía, por ejemplo, señores, pero si el gobierno no tiene recursos, vamos a decir, entonces lleguen, vayan al sector privado y decir, Sí. por ejemplo, tal empresa va a patrocinar el béisbol, tal empresa el baloncesto, tal empresa el Correcto. voleibol. Y se hace el Se museo. hace, sí, sí. Porque aquí hay personas capaces, que hay museógrafos que Sí, pueden hacer sí, eso. sí, sí. Y el Ministerio de Cultura puede intervenir, porque yo llegué a contactar a la directora en aquella época de museos De del museos. Ministerio de ahora, Cultura. ahora es un profesor de la UAS, un amigo. Ah, Y bueno. vamos a tratar de traerlo también para que él Correcto. demuestre y explique la Y situación. yo traté de que esa persona, la directora de museo de ese momento, y fuera haciendo los diseños. Yo le entregamos los planos. Ajá. Ella pidió libros de deporte, de todo, porque parece que ella no estaba muy empapada en lo que era el deporte en sí, pero Sí. se le entregó todo, pero corría el tiempo, cambio de gobierno, Sí, etcétera, sí. cambio de política. Y se quedó. Se Ujú. quedó ahí, se quedó patinando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es un edificio, modestia aparte, hermoso, eficiente, bien ubicado, bien localizado y tiene muchos ojos encima. Correcto. Buen Ah. parqueo. Buen parqueo. Uy, un área verde bellísima. Quedó muy bien, quedó muy bellísima. bien. Sótano para arreglo. Sótano para la curaduría, todo eso se planificó. Sí, no, está Todo muy eso se bien. planificó. Está muy bien. Para muy eliminar bien. hongo, esto, lo otro, para, Sí. tú sabes, Darle mantenimiento a darle las mantenimiento obras. a las cosas Sí. que se iban a exhibir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día dicen, pero esto está vacío, esta oficina está muy bonita, esto, lo otro. Entonces, Vamos a usarlo. Vamos a usarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Sí. Entonces, yo quisiera que no se perdiera el origen, o sea, para qué fue ¿Para qué fue construido, para qué fue diseñado el edificio. Aquí vino el director del Museo del Deporte de Puerto Rico Ujú. a vernos, cuando lo El estábamos Epache. construyendo. Ya estábamos en un 80% de ejecución, recuerdo yo, Sí. con el ministro de Deportes entonces, y se quedó maravillado. Dijo, pero Le ustedes gustó. tienen Una inmensidad. una planta perfecta para exhibir, de Wow. 3 niveles, Sí, más 3 el niveles. sótano. Sí, una vista bellísima esa. Yo subí a la tercera planta. Exactamente. Mira, es para tú disfrutar de ahí esa Claro, belleza. porque y se deja todo. una terraza para hacer Sí. actividades, tú sabes. Bien Cóctel, planificado. que sí, que el lanzamiento. Se pueden hacer posiciones itinerantes, porque no todo tiene que ser permanente. Exactamente. Tú puedes hacer una posición itinerante. Sí, sí, sí. La NBA puede traer aquí algo, Sí. la Major League Baseball puede También. traer algo, y así se Una exhibe. exposición retrospectiva del béisbol dominicano. Correcto. Para eso se diseñó el primer nivel, la Sí. entrada, para hacer itinerancia.
Sí, exposición itinerante. Aldo, he hablado con amigos deportistas. Tú sabes que nosotros somos dirigentes, no somos deportistas trascendentes, Sí. simplemente dirigentes que hemos ayudado a que del deporte dominicano pues avance en algunos aspectos. Entonces le hemos explicado que es bueno hacer un esfuerzo en ese sentido y con quién tenemos que hablar, qué cosas hay que hacer. Entonces algunos dicen, bueno, el Comité Olímpico debe estar inmerso en esa posibilidad de habilitación o de habilitamiento de esa instalación. El Ministerio de Deporte no puede excluirse. Y, como tú bien señalas, pedir la colaboración del Ministerio de Cultura. No estamos diciendo en dinero, ni en especies corpóreas. No, pero en su labor técnica, profesional, porque tienen el departamento para eso. Tienen un departamento de museos. Y la experiencia. Entonces, también el Comité Permanente del Pabellón de la Fama debe de participar. Debe de participar porque eso es parte integral del Pabellón de la Fama. Correctamente. Así como ellos tienen en sus manos la administración del auditorio, así deberían de tener las dos obras terminadas ahí. Sí. Exacto, tanto el auditorio como el museo. Sí. Entonces, ahora cada vez que se celebra la Noche Larga de los Museos, que acaba de pasar, no tenemos nosotros nuestro museo habilitado. No tenemos el museo, que estoy seguro fuera uno de los más visitados, Agustín. Yo te lo aseguro eso. Mira, Aldo, nada más con la visita de los muchachos de las escuelas en clases, exacto, de escuelas y colegios, sí, eso no pararía ahí. Y lo otro es algo que hay gente que dice, bueno, pero se va a invertir un dinero ahí, ese dinero se va a perder. No, lo que pasa es que tú tienes un concepto muy estrecho de lo que es la administración de un museo. Porque eso es autogestionable. Autogestionable, para que lo sepa. Mira, estando en vida el profesor Bienvenido Peguero, que era el único empleado, entre comillas, que había ahí. Sí, me dio, bueno, oye, que en paz descanse, que yo inclusive le dejé el mobiliario que yo utilicé en la obra de oficina, se lo dejé a él ahí para que él trabajara. Sí. A él lo iban a visitar colegios, a él. Iban niños allá a buscar información. Él tenía que recortar de periódico y cosas que él tenía, archivos personales, para darle a ellos esos materiales. Correcto, así era. Y no puede ser. Eso es increíble. O sea, imagínate ese museo bien hecho, bien habilitado. La visita, la demanda que tuviera de visitantes. Sí. De todo lo que es del país, ¿eh? Sí, de todo. Porque le pusieron en algún momento determinado del bachillerato, tú tienes que aprender de deporte, o sea, tú tienes que aprender. Eso es cultura general. El deporte y la cultura van de la mano. Correcto. Yo fui, Aldo, en una ocasión siendo estudiante creo que fue de primaria o secundaria, a un museo que tenía la compañía Pepsi-Cola dominicana. El señor García Arévalo, que era propietario. Gran arqueólogo. Muy débil con la arqueología dominicana, con semíes, con estatuas, figuras. Él la compraba. Cualquiera que le llevaba una de esas obras hechas supuestamente por los taínos, él la compraba. Mi abuelo tenía una colección que la compró él. Cuando a mi abuelo fallecer, mi mamá quedó con esa figura, que las recuerdo claramente, totalmente originales, válidas, y Manolito García Arévalo las compró, o sea, porque le interesaba, porque eran muy valiosas. Entonces, yo como que no entiendo algo, que una persona vamos a decir que de esa envergadura, débil por la arqueología dominicana y mundial, monta en su propia empresa, en la segunda planta de la Pepsi-Cola, ese museo, y permite que los colegios y escuelas vayan a visitarlo. Yo fui de Sancho Sama a visitar eso, Aldo, hace 50, 40 años. Imagínate, y todavía está en la Pepsi-Cola. No, porque los terrenos de la Pepsi-Cola él salió de ahí, pero él lo tiene. Él conserva el museo. Pero mire el otro caso, el del Museo Bellapar. Bellapar. De la compañía Honda. Sí. Bellapar pone en Agencia Bella. Bellapar está dentro de la Noche de los Museos, está integrada en la Noche Larga de los Museos. Estaba disponible, tú podías entrar gratis y ir allá. Yo fui con estudiantes de la UAS en mis clases regulares de arte y cine, y subimos una ocasión allá para hacer un experticio del lugar, verlo y hacer un comentario, y de verdad que ese es un museo que está bien ubicado, está bien ordenado. Tuvimos que hacer una carta con anticipación a aprobar esa carta, y esa visita, desde que llegamos, claro está,
una atención de primera y mucho material para que los estudiantes se llevaran información y todo. Yo creo, Agustín, que debe de hacerse la gestión de que las dos instituciones, Ministerio de Cultura y Ministerio de Deporte, vayan de la mano y agarren esa estructura que está hecha, valiosa, y hagan algo con ella, o sea, que inicien. Nosotros estamos si no pueden hacer los 3 pisos al mismo tiempo, bueno, vamos a hacer un piso. Vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el primero. Sí. Nosotros desde la Sociedad Deportiva Dominicana, que es una ONG incorporada, independiente, donde hay un grupo de, así mismo como te digo, de dirigentes y entrenadores, estamos pidiendo que haya una intervención directa del Estado, sobre todo del gobierno de turno, del Ministerio de Estado de Deporte, que puede disponer algo de 20, 30 millones. Yo creo que eso no llega a 30 millones de pesos habilitar eso ahí. Yo inclusive propuse que el Centro León podía ayudarnos también. También puede ayudar el Centro León. Tiene bastante experiencia. Tiene museógrafo. Técnico, sí. Sí, lo recuerdo como ahora. Sí. Yo creo que esa obra que tú hiciste ahí, no sé si tú construiste otras obras deportivas o has construido otra en el país. Esa es tu obra dentro del deporte. Vamos a decir, dentro del deporte, sí, la obra cumbre. Mira lo que te tocó. Así mismo es. Hacer la obra que reconoce. Exacto, que reconoce ya la valía de un deportista y la gloria del deportista. Eso es así, sí. Así mismo es. Es importante, Aldo, que tú nos menciones un poco de los amigos tuyos que compartieron contigo en esos años antes de la selección. ¿Cómo tú llegas al Club Naco? ¿Quién te recomienda? ¿De dónde tú procedes? Correcto. ¿Por qué siempre con el Naco y no con más nadie? Sí, bueno, al Naco precisamente porque yo vivía en el barrio, en el club. En la zona del club. En la zona del Naco, correctamente. Ya. Después de la revolución, que nosotros vivíamos Ciudad Nueva, Bolívar, con Leopoldo Navarro, y de ahí damos el salto a Naco, porque mi papá era muy amigo del ingeniero Juan Bernal, que fue el que construyó, urbanizó las tierras de Naco. Naco es Nacional de Construcción. Sí. Una compañía que la dirigía el ingeniero Juan Bernal. Mi papá tenía relación de amistad con él y a los amigos le vendía solares, cosas. Toma. La ciudad empezó a desplazarse de la Máximo Gómez hacia allá, hacia el oeste. Y nada, mi papá construyó la casa, yo vine de Puerto Plata, pasó la revolución, la vida normal de nuevo. Y ya estábamos ahí desde 1967. Sí. Hasta que me gradué de la universidad, viví ahí. Entonces, ¿qué pasa? El ingeniero Juan Bernal en el área verde hicieron el Club Naco. El Club Naco empezó con el tenis de campo. Sí. Pero tenían una canchita de basquetbol ahí, como que había que tener una cancha de basquetbol. Sí, para rellenar. Sí, exactamente. Para rellenar. Pero ¿qué pasa? Roosevelt Pomarasami vivía en el frente. Ahí mismo, y jugaba baloncesto hace tiempo. Y ya era de los jugadores del Wichita, de los 60, qué sé yo. Y qué sé yo, un día yo jugaba tenis de campo, porque el tenis de campo era el deporte del club. Sí. Entonces, ya el país había obtenido la sede de los Juegos del 74, los Juegos Centroamericanos. Ya. Eso lo obtuvieron, creo que fue en el 71, 72, creo que lo obtuvieron. 71. En Panamá. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, empezaron a hacer como una observación de talento, cacería de talento, de operación estatura. Porque el más alto era Pepe Rosón. En ese momento en Panamá, 71. Sí. Entonces empezó Operación Altura y me sacaron de la cancha de tenis. Ven acá, vamos aquí, múdate para acá. ¿Y ya tú jugabas un poco de baloncesto o empezaste en ese momento? Nada. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Jugaba alguito en el Loyola con Félix Aguasanta porque había que hacer deporte. Sí. Dentro del currículum, dentro del pensum del colegio había que hacer deporte. Yo elegí el baloncesto por la estatura, porque todo el mundo, ya yo tenía 6'2", 6'3", con 14 años. Bastante. Entonces, empecé a hacer pinino con Félix Aguasanta, pero después me agarré a Roosevelt, que ya Roosevelt estaba en la selección dominicana. Sí. Mano Santa le decía, porque tenía un tiro muy bueno. Ok. Y ahí empecé relajando. Como digo yo, el destino es una cosa que te lleva, es un caudal así que te arrastra. ¿Y dejaste el tenis de campo? Claro, totalmente. Sí, porque el baloncesto El baloncesto me atrapó. Totalmente. Entonces vino lo que te digo, los Juegos Centroamericanos y el talento y la que sé yo qué. Vino un entrenador norteamericano, Steve Clark, en esa época. Hizo una preselección con gente que, como yo, que casi no le había puesto la mano a una pelota prácticamente, pero
empezamos. Él vio que había cierto Exactamente, talento. empezamos ahí con los veteranos, con Alejandro Tejeda, Manolo, Pepe, ya tú sabes, eso eran, uno delante de ellos era un mime. Y Fran estaba ya integrado Franchi, en esa igual época. que yo, no, Franchi Llegó. igual que yo, Franchi viene jugaba voleibol más bien, en la fe, pero estaba en el Colegio San Judas Tadeo, que está dentro del NACO. Y ahí se juntaron, sí. Exacto, entonces Roosevelt también como que lo fichó, lo sacó y lo llevó para allá. Yeah. Entonces ahí empezó una trayectoria de amistad muy especial, que terminó en compadrazgo inclusive, con Franchi, mi compadre. Y que en paz descanse. Que en paz descanse, Sí. obviamente. Yo ni siquiera digo que en paz descanse, porque No, lo está ahí, recuerdo está ahí. tan vivamente Sí. que, óyeme, No, lo extraño muchísimo, Franchi, lo extraño sí, un ser humano excepcional. como tú no te imaginas. Sí, sí. Yo tuve también una gran amistad Claro, con Franchi. Y entonces, creo que casi todo el mundo. Todo el mundo. Sí. ¿Quién que conociera a Franchi no lo quería? No, es muy imposible. Sí. En fin, que ahí inició la amistad de Franchi mía, la de Sergio Tavera también, aunque Sergio empezó aquí en Jobo Bonito, en San Lázaro, que sé yo cuánto, porque Sergio nos llevaba un par de años en el Loyola. Bueno, cuando yo entré a jugar en el Loyola con Félix, ya Sergio jugaba. Jugaba formalmente. Jugaba más formal y jugaba duro, porque venían la gente del Politécnico de San Cristóbal, el Politécnico Loyola contra el Colegio Loyola, y hacían unos tremendos juegos ahí. Yo me quedaba mirando a esa gente, ya tú sabes, Don Queo y qué sé yo qué. Entonces, estaba Sergio, estaba Franchi. Ya a los otros, a partir de los Juegos Centroamericanos, que ya viene Eduardo Gómez, viene Hugo, ya se conforma una selección, una preselección más integrada. Nos vamos conociendo, me voy ya relacionando con esos nuevos amigos. Y viene, después que pasan los Juegos Centroamericanos, entonces ya empieza el primer torneo superior del Distrito Nacional, el del 74, que como quien dice es la real partida del baloncesto superior del distrito. Yo diría que en el país, porque no había en ningún pueblo, había prácticamente nada. No, Santiago asume después, pero unos años después, creo que 10 años después. Exactamente. El torneo del distrito realmente era el torneo nacional del baloncesto superior de la República Dominicana. Entonces ahí conozco viene Hugo. Ajá. Nos vamos haciendo amigos, éramos rivales. En la cancha, ¿cómo se manejaba eso, Aldo? ¿Qué te digo? Porque la gente dice, mira, ellos dos no se pueden ver después que termine el torneo. La verdad es que yo no voy a decir una cosa por otra, pero en la cancha nos decíamos de todo, nos dábamos nuestros codazos, palabras van, palabras vienen, pero nos unía al final del juego. Por ejemplo, ganaba San Lázaro, yo iba a San Lázaro a celebrar, ganó San Carlos, bueno, vámonos para San Carlos a celebrar, y al final del cuento éramos amigos. Eran amigos, sí. Y nos uníamos en la selección y nos uníamos. Por ejemplo, yo reforcé varios equipos superiores que iban a torneos internacionales. Torneos internacionales. O sea, yo reforcé a Mauricio Valls, reforcé a San Lázaro, reforcé a San Carlos. O sea, que había otro nivel de amistad que había que superar diferencias en la cancha. Correcto. Y los golpes de la cancha caliente también tú los coges, pero eso se supera después. Sí, pero eso se va superando, definitivamente. Eso no. De hecho, hoy en día tenemos chat ahora de eso, de hablar, de WhatsApp, donde estamos muchos de nosotros ahí. Claro, claro. Así es. Aldo, yo quiero, antes de concluir este diálogo, de verdad que me agrada mucho entregarte el souvenir, o uno de los souvenirs, tenemos una gorra también, de Diálogos del Siglo XX, para que tú... si no quieres tomar café o no te gusta tomar café, me encanta. ¿Te encanta? Agustín, tú coloques los lápices y el bolígrafo dentro. Agustín, ¿Pero te gusta el café? Déjame decirte que una de mis pasiones es el café. Ahora estuve en Colombia en una... Bueno, porque déjame decirte finalmente que ahora mi pasión es el ciclismo, ¿verdad? Sí, hablemos un poco de eso, por favor. No, a mí me encanta. Yo adopté el ciclismo como mi deporte, vamos a decir, de esta etapa de mi vida, desde que tengo 50 por ahí. Sí. Hago ciclismo y apasiona, es bueno. Me apasionó mucho. Y conviene bastante a la salud. Y conviene a la salud muchísimo. Entonces, como te digo, estuve en Colombia ahora en una actividad y lo que traje fue café. No traje más nada que café. Uno de los mejores cafés del mundo. Claro. Entonces yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana para hacer mi entrenamiento, porque yo corro, compito, yo soy competitivo. Sigo siendo competitivo y hago mis carreras con gente del mismo grupo de edad, etcétera. Bueno. Sí, correcto, sí. Y lo primero que hago es colarme en mi café.
Y con eso, Pero- ese es mi pre-workout, salgo con ¿De eso la para la verdad? calle. Sí, me encanta. Ya. O sea que le voy a dar un uso seguro Cosa- intenso. a Intenso, ella. sí. Claro. Tú sabes que el café en nosotros, y es bueno que la generación del siglo XXI conozca eso, Aldo, que muchos de nosotros vivimos la experiencia en los años 70, 80, de tener el café como prácticamente el desayuno Sí, de nosotros, porque claro. muchos teníamos que hacer acopio del café que Sí. colaba la vieja para levantarnos con un pan y seguir para la escuela. Claro. Esa era la opción. Bueno, era café con leche, más bien. Sí. Pero yo recuerdo que en mi casa materna, antes de ir al colegio, el café se colaba ni siquiera en greca, era en colador. En colador. Colador. Otra experiencia Sí, en colador. extraordinaria. Era así. Sí. ¿Lo conocen estos muchachos, el colador? No. Precisamente hay un Increíble. negocio que da por los Prados que se llama, creo que Café Colado o algo así, que Ajá. ellos te ponen al lado un el colador. colador. Y tú mismo lo cuelas. Oh, o sea, esa El método experiencia. así. Ah, aquel. magnífico. Sí, sí, todavía Está en muy algunos bueno. sitios se usa, todavía en algunos sitios se usa. Ya. Se utiliza. Pero Aldo, las experiencias ahí en el Palacio de los Deportes con el público, con los cronistas deportivos, ¿cómo sí. te llevaste? ¿Cómo te trataron? Bueno, ¿Cómo es te un asunto que sentiste? habría, mira, es un asunto que metería un estudio casi sociológico, porque en esa época había una rivalidad de que no solamente eran deportivas, y siempre se ha comentado eso, tú sabes. Había locales que asumían, óyeme, una ofensa terrible. No lo contra- podemos ocultar eso. O sea, yo en realidad en ese tiempo recibí muchas presiones, quizás por mi origen, por mi equipo, una serie de cosas, tú sabes. Sí. Pero yo la manejé, o sea, yo nunca cambié de personalidad, de actitud ante la gente. En algún momento me podía molestar, pero Sí. lo supimos manejar Ya. dentro del De ese equipo ambiente. y yo mismo. Uno se aislaba un poco. O sea, Sí. tú te acuerdas que el palacio se llenaba Sí, pero repleto por dentro y por 12.000, fuera. 15.000 personas. Sí, sí. Y era tanta la bulla que tú cerrabas, o sea, tú te cerrabas Tú- en una burbuja. Porque Y se jugaba en ese momento, no como ahora con la comodidad de un aire acondicionado No. o de unos abanicos gigantes en el techo. Exacto. Con calor, Con un calor en tremendo. verano ese torneo, Yo tenía que cambiarme las medias, yo me acuerdo, en el sí, medio tiempo. llena de sudor. Llena de sudor. Y el público dentro de esa instalación Claro, deportiva claro. llevando más calor Más calor todavía, Sí. más calor todavía. Yo recuerdo que era una etapa muy colorida, muy interesante, pero de verdad como que uno no notaba que ese calor intenso estaba azotando. No, exactamente. ¿Tú te das cuenta? Bueno, yo lo notaba porque estaba ahí abajo. Yo lo Cogiendo notaba. pilla. Yo me acuerdo que el día que menos me gustaba eran los domingos en la tarde, a las 4, A el las primer 4. juego, porque todavía el sol estaba Estaba duro, sí. entrando por el oeste. Que y poníamos unas lonas que por ahí. llegaron a poner unas lonas y Sí, unas cortinas. pero qué era sé yo, duro, pero era como duro. quiera, tú sentías. Ahí me encantaba el domingo, el doble juego, Aldo, de verdad. Sí. Porque como que era un pasadía que uno tenía. Sí, uno se De- quedaba desde la 1 a 2 de la tarde, ya tú te ibas para el palacio. Exacto. Y, Y te salía ahí quedabas a hasta las 7, 7, 8 8 de la noche. Y entonces tú como que te sentías muy bien porque con una comida mínima y un refresco tú pasabas la tarde. Claro. La verdad que le hicimos un hoyito al béisbol dominicano en ese tiempo. Sí, sí, sí. Se Lo le- comentaron varias veces. Ese otro Eh, aspecto del final del siglo XX. Que Exacto, nosotros sí. llegamos a competir con el béisbol. Sí, con el béisbol. Llegamos a superarlo en un momento determinado. Sí, sí. el Ellos béisbol. mismos lo comentaron y tú sabes que había muchos mercadólogos del béisbol profesional Sí. que trabajaban con el baloncesto. Ujú, Por ejemplo, claro. Ernesto Krawinkel, Sí, el mismo Leo Corporán estaba ligado al Licey sí. y creo que Leo López en un momento Leo López con el también. escogido, creo que tuvo. Osvaldo Rodríguez Zuncar también. Osvaldo, Mario Emilio Guerrero. Juan Nova Ramírez, que era voz comercial del Licey también. Sí. Y en un momento dado ellos estaban trabajando con nosotros en el superior. Troncoso. Tomás Troncoso, que es del baloncesto. Claro. Eh, Gelo y- Tueni. Exactamente, Sí. que lo del mismo Rubel Cobarazami Rubén también. Todos. Y participaron. ellos decían, oye, el baloncesto está bien cerca del béisbol. Ujú. Y varias veces nosotros llevábamos más público al torneo de baloncesto superior Que sí. que la gente en el estadio Y Quisqueya. promoción. El baloncesto conseguía a veces más promoción de empresas que el Sí. mismo béisbol en un momento determinado. Sí, O sea, sí. eran más fácil. de más, conseguir. más atractivo. Más atractivo. Por el sector hacia el cual estaba dirigido el baloncesto o por el cual estaba protagonizado Sí, el correcto. baloncesto, que era juvenil. El sector juvenil, que era el sector que es el sector que más consume Sí. al día de hoy y en otros Y es el momentos. futuro consumidor
permanente. A más largo plazo. Correcto. Entonces, ese público era muy atractivo para las marcas comerciales que querían, ¿verdad?, invertir sus recursos de publicidad en ese momento. Así es. Una cosa excepcional. Vamos a hacer una pausa entonces, vamos a escuchar otra melodía de Sandy Gabriel Aldo. Excelente. Buen ejecutante. Bueno, Aldo, hemos llegado al final de este encuentro de Diálogo del Siglo XX. Agradezco mucho tu presencia con nosotros, tanto nosotros como productores como con los receptores también. Muchísimas gracias, Agustín, por esta experiencia. Viste, la conversación se convirtió en un intercambio, ¿cómo te digo?, de dos amigos. De dos amigos, sí. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Y fue un placer para mí participar y dejar este testimonio pequeño de parte de mi vida aquí. Para nosotros ha sido un honor. Amén. Gracias por todo. Hasta el próximo sábado, estimados amigos de Diálogos del Siglo XX.